Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el CSS responsive, o quizás también escucharon nombrar de diseño adaptable o eh, responsive web design, que es todo básicamente lo mismo, es decir, las técnicas que se utilizan para que un mismo sitio web se vaya adaptando de acuerdo a las pantallas desde donde se está viendo nuestra página web. Es decir, como ven en esta imagen, fíjense que cuando nosotros creamos un sitio web, tenemos que tener en cuenta todos los tipos de pantallas desde donde los usuarios van a entrar a nuestro sitio web. Fíjense que, por ejemplo, tenemos una pantalla que es muy grande, después la pantalla de la notebook que es un poco más chica, después tenemos una tablet donde se sigue achicando el tamaño de pantalla. Y por último tenemos el celular, que es el tamaño más chico de pantalla. Lo que se hace con el Responsive Web Design es ajustar los contenidos, y no solo los contenidos, sino también las funcionalidades, donde eso también va a aplicar a, por ejemplo, JavaScript. O sea, vamos a tener que agregar distintas funcionalidades de JavaScript de acuerdo a los dispositivos. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, yo fui adaptando el sitio web de la página de los cursos para distintos dispositivos. Entonces, vamos a ver que acá estamos en la página de inicio de mis cursos, y fíjense que yo estoy ahora desde una computadora de escritorio, y así es como se ven los contenidos de la página. Ahora voy a usar la herramienta DevTools, que nos sirve entre otras cosas para inspeccionar el código, etc. Y de esta herramienta, yo, cuando van a trabajar en Responsive, les recomiendo usar mucho esta opción que está acá, que es el segundo icono de esta herramienta, que dice Toggle Device Toolbar. Fíjense que yo la selecciono, y acá arriba me aparece para seleccionar, por ejemplo, distintos dispositivos. Entonces, vamos a seleccionar primero Responsive, que Responsive es, nos deja, digamos, cambiar el tamaño a mano de nuestra aplicación. También podemos cambiar el zoom, podemos escribir los píxeles nosotros de forma manual, pero bueno, vamos a poner el zoom al 100%, y fíjense esto. Así es como se ve la página en el escritorio, en una computadora de escritorio. Fíjense que yo voy achicando el tamaño de la pantalla. Fíjense que acá arriba me dice que el ancho es de 1206 píxeles. Fíjense que cuando yo paso el ancho, cuando es menor a 1200, ya estoy haciendo algunos cambios de CSS. Fíjense que el espaciado, digamos, el ancho del contenedor donde está todo el contenido va a ser más chico. Bien, seguimos. Estamos ahí a 1000 píxeles, y fíjense que cuando yo me empiezo a acercar a los contenidos, cuando pasa el ancho menor a 992 píxeles, fíjense que ya ahí ya hay otro cambio, que no solamente hace cambios por ahí en el tamaño de la fuente o en el tamaño de la imagen. Fíjense la imagen que está cambiando. Fíjense que ya el menú que tenemos acá arriba deja de aparecer, y lo que hago es agregar un botón, que este botón es muy utilizado sobre todo ¿cómo es? En los celulares, pero que también se suele utilizar en tablets. En este caso también lo estoy utilizando para tablets. Fíjense que ya aparece ahí el botón. Y obviamente este botón tiene una funcionalidad de JavaScript, que cuando yo le hago clic me muestra y me oculta
el menú. Entonces, eso es lo que les decía. Esta funcionalidad de JavaScript solamente va a estar presente cuando estamos en una tablet o en un celular. Pero presten atención a otra cosa. Yo ahora que estoy achicando, ya la imagen no está a la derecha y el nombre de la página a la izquierda, sino que aparece la imagen arriba y el texto abajo. Y así también pasa lo mismo, por ejemplo, con los módulos de los cursos. Fíjense que tenemos cursos, los 3 cursos. Cuando yo, perdón, hice clic sin querer, vuelvo atrás. Fíjense que cuando yo voy achicando, en vez de mostrarme 3 por fila, me muestra 2 por fila y me genera 2 filas. Y cuando sigo achicando, llega un momento que directamente me muestra un solo curso por fila. Entonces acá me están generando 3 filas. Lo mismo pasa con la otra sección, esta sección de un icono con descripción. Fíjense que tengo uno por cada fila y si yo sigo agrandando me muestra los contenidos en una sola fila. Además, también al cambiar el ancho del contenedor, el texto también va cambiando, etc. Entonces, todo esto lo hacemos principalmente con HTML y CSS y también algunas cosas como la funcionalidad de los botones se hace con JavaScript. En este curso y principalmente en esta sección de Responsive Web Design, lo que vamos a explicar es cómo podemos hacer con CSS para empezar a implementar este tipo de cambios, es decir, mostrar o ocultar contenidos de acuerdo al tamaño de pantalla. Y por último, fíjense que yo, si en vez de seleccionar Responsive, quiero ver cómo se ve en un iPad, fíjense que automáticamente me ajusta el tamaño para la versión de iPad, que es 768 píxeles de ancho por 1024 de alto. Entonces, fíjense que así es como se vería en un iPad. Tenemos el menú también acá a la izquierda y con este icono que tengo acá puedo hacer como que girara el iPad. Pero bueno, la versión que más se usa es el iPad parado. Y también tengo, por ejemplo, para seleccionar distintos tipos de celulares, por ejemplo, el iPhone 10, lo selecciono y me aparece el tamaño de pantalla del iPhone 10. O también si quiero, no sé, ¿cómo es? El Galaxy S5. Son distintos tamaños de pantalla, pero lo importante es que nosotros debemos crear el diseño para que se adapte, digamos, a cualquier tipo de tamaño. Entonces, espero que haya quedado claro. La idea es que con CSS vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño de fuente, cómo se distribuyen los contenidos dentro de la pantalla según el dispositivo desde el cual estamos ingresando. Eso es Responsive Web Design. También se usa mucho hablar de Mobile First, que es parecido, es lo mismo. La diferencia es que el Mobile First lo que se hace es primero se arranca a diseñar y a programar, digamos, la versión de celular, después la versión para iPad y después la versión para escritorio. Cuando antes generalmente se hacía al revés, se creaba primero la versión de escritorio, después se hacían ajustes para tablet y después por último se hacían ajustes para mobile. Son dos formas, digamos, de lograr lo mismo, porque el resultado final va a ser igual. La diferencia es que primero se trabaja en mobile, después se trabaja en tablet y por último en desktop. Así que bueno, espero que haya quedado claro el concepto de Responsive Web Design. En las próximas lecciones vamos a ver entonces cómo podemos, gracias a CSS, aplicar cambios a distintas resoluciones. Pero bueno, si igual tienen alguna consulta sobre Responsive Web Design, las pueden dejar en los comentarios.